Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Bueno, muy buenos días, Dios los bendiga, bienvenidos el día de hoy a un devocional más del día martes 22. Si aún no se ha suscrito, le animamos a que pueda suscribirse al canal y a compartir la información para que más personas puedan escuchar la poderosa palabra del Señor. Vamos a orar para entregarle al Señor esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, habla a nuestro corazón, queremos que puedas hablarnos, que esta palabra del día de hoy, Señor, sea lo que necesitemos, Señor. Quizás no lo que queramos escuchar, sino, Señor, lo que realmente necesitemos escuchar. Habla a cada hermano que hoy está observando y escuchando este video, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy nos toca meditar en Lucas 22, del 63 al 71. Dice la palabra del Señor: los hombres que vigilaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Vendándole los ojos, le golpearon el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y lo insultaban diciendo muchas otras cosas. La salvación sabemos que es gratuita, nadie tiene que pagar nada por ser salvo, y el Señor tampoco nos exige un pago para poder recibir de su salvación. Es gratis, pero esa salvación no la consiguió Jesús de una manera sencilla. Él tuvo que padecer, Él tuvo que sufrir, Él tuvo que derramar su sangre, Él tuvo que padecer desprecio, burlas, ofensas. A veces yo la otra vez estaba meditando cuán importante es volver a leer lo que Jesús pasó en el tiempo de su padecimiento. Qué importante es volver a conocer, volver a leer y enterarnos y volver quizás para otras personas a repasar todo lo que Jesús tuvo que vivir para que uno pueda recibir esa salvación. No fue fácil. Imagínese usted lo que estaba pasando acá. Los hombres que vigilaban a Jesús, dice que se burlaban de él. Y bueno, no solamente quedaban en la burla, también lo golpeaban. Se burlaban de su ministerio, le decían: profetiza, ¿quién fue el que te pegó? Dinos, ¿quién te pegó? Lo insultaban en gran manera. Y ahí estaba Jesús, padeciendo todas esas afrentas. Estoy seguro, si vemos a algún familiar nuestro de pronto vivir esa situación, quizás sería complicado para nosotros permanecer impávidos y no actuar a favor de este familiar. Pero aquí estamos viendo a nuestro Señor, es Jesús. Yo creo que esto es motivo para que nuestro corazón pueda quebrantarse, para que nuestro corazón pueda reconocer cuán gran sacrificio hizo Jesús por nosotros. No fue algo sencillo de una hora, no fue de un solo día. Él padeció días previos a su muerte. Y todo esto fue un plan de salvación. Definitivamente vemos esta situación en Jesús, pero todo lo que él estaba viviendo fue profetizado con anterioridad. Y todo lo que Jesús estaba viviendo era parte del plan de Dios para salvación de la humanidad. Cuando el Señor de Getsemaní le dice, Señor, Dios, a su Padre le decía: haz que pase de mí esta copa. Él en su conciencia humana, en sus temores humanos, él no quería
pasar por esta situación, porque qué ser humano, sabiendo lo que le esperaba, pues decidiera vivirlo. Era complicado. Jesús le dice, Señor, si hubiera alguna otra manera, Señor, pero al final le dice a su Padre que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y lo que el Padre quería era que nosotros recibiéramos la gracia de Dios. Lo que el Padre quería es que usted y yo pudiéramos alcanzar esa salvación, no ser alcanzados por Jesús. Y el método que tenía que pasar Jesús era que Él entregara su vida por ti y por mí. Ese era el método, no había otra forma, no había otra manera. Jesús tenía que sustituirme a mí y a usted en el recibir el castigo de nuestro pecado. Y Jesús por amor lo hizo. Luego el versículo 66 dice, cuando ya se hizo de día, o sea, toda la madrugada, Jesús tuvo que pasar todo esto. Jesús tuvo que sufrir todo este padecimiento. Y dice la palabra que se juntaron ya los ancianos. Ya no solamente eran los que los vigilaban, no eran los guardias del templo, ahora eran los ancianos del pueblo, ahora eran los principales sacerdotes y ahora estaban los escribas y también ante el concilio de los judíos más prominentes de esa época. Pero lejos ellos de cambiar la actitud, continuaron con la misma actitud. Quizás ellos ya no los golpeaban porque el objetivo de este concilio era acusar a Jesús y que Él sea muerto. Entonces lo comenzaron a cuestionar y le decían, ¿eres tú el Cristo? El Cristo significa el Mesías. Todo judío esperaba el Mesías. Y ellos le decían, dinos si eres el Cristo realmente. Porque ellos esperaban que Él dijera, sí, yo lo soy, y para que pudieran acusarlo de blasfemia al Señor. Pero Jesús le dijo, si os lo digo, no creeréis. A ese nivel de incredulidad había llegado este grupo. Por eso el Señor decía, yo no vine a los que se dicen que están sanos, yo vine a los enfermos, a los necesitados. Porque mis hermanos, estas personas tenían todo el conocimiento de Dios, tenían toda la revelación de las Escrituras para darse cuenta, pero estaban tan llenos de pecado, estaban tan llenos de religiosidad, querían tener el control del sistema religioso que ellos manejaban por años y eso les impedía arrepentirse de corazón. Y en el versículo 68 dice, y también si os pregunto, ni me responderéis, ni me soltaréis. El Señor dice, ¿para qué voy a decirles si soy el Mesías o no? Si al fin y al cabo ni me vas a creer, y peor aún, ni vas a hacer nada con esta realidad. Hermanos, qué terrible que uno recibiendo de parte de Dios esa revelación, no reaccionemos positivamente. Necesitamos tener una reacción positiva ante la verdad de Jesús, ante esa verdad revelada que Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Anteriormente, una parábola que Jesús contó, Él decía que este rico que había muerto le decía a Abraham, manda a los muertos que prediquen a mis familiares y le decía, pero si a Moisés tienen y las leyes tienen, si no les creen a ellos, pues no le van a creer a nadie. Hermanos, a veces tenemos tanta revelación de Dios, pero nuestro corazón se pone duro y no queremos reconocer nuestro pecado, como los judíos que estamos leyendo hoy en día, los sacerdotes, los escribas, estamos leyendo aquí los principales, a los del Sanedrín, entre comillas, la gente que debería reconocer cuando el Mesías llegara a Jerusalén, pero no lo reconocieron. Como dice la palabra, lo suyo vino y los suyos lo desecharon, no lo recibieron. Versículo 69 dice, pero desde ahora, Jesús hablando, el Hijo del Hombre se sentará
a la diestra del poder de Dios. Aleluya. Lo que Jesús estaba padeciendo hoy en día era una humillación. Era una humillación. Él alguna vez dijo, nadie toma mi vida, yo soy quien la entrego. Yo soy quien da mi propia vida en rescate de muchos. En realidad, nadie me está asesinando, nadie me está matando. Soy yo mismo voluntariamente quien está entregando su propia vida en rescate de muchos. Y esa humillación, ¿qué fue lo que produjo en Jesús? Dice la palabra que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Por eso es que Jesús, amados hermanos, merece toda gloria, toda honra. En su humillación consiguió rescate de muchos, y en esa humillación el Padre lo llevó a su diestra y está sentado hoy día ahí. Él está ahí e intercede por cada uno de nosotros. Por eso recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que ante ese nombre toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor. Hermanos, esta gente nunca lo reconoció, pero llegará el día en que en aquel juicio ellos tengan que reconocer y decir, Jesús es el Señor. Amén. Versículo 70. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? O sea, tú dices que eres el Hijo de Dios. Y Él les dijo, ustedes mismos han dicho que lo soy. Qué sabio es el Señor, ¿no? Qué tremendo. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Ellos no querían escuchar a Jesús porque estaba necesitando de esa verdad. Nicodemo fue un hombre que era parte de este grupo, pero aún en su temor, aún en su reparo de que otra gente viera que él estaba buscando a Jesús, aún en su quizás en esa sensación de que nadie sepa, Nicodemo pudo encontrarse con Jesús. Y a pesar de eso, el Señor mostró misericordia y le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y más adelante vemos cómo Nicodemo actúa como un discípulo ya de Jesús. Hermanos, la gracia está aquí para nosotros. La gracia está aquí para aquel que quiera. Que no seamos como estos sumos sacerdotes y esta clase religiosa de la época de Jesús, que aún escuchando a Jesús, ellos no aceptaban la verdad revelada de parte de Él, sino que ellos querían continuar en su pecado. Dice la palabra de Dios que Él vino a traer la luz, pero ellos prefirieron las tinieblas, ellos prefirieron la inmundicia, la vergüenza, y no querían que la luz alumbrara su pecado. Mis amados hermanos, que el día de hoy, si tú estás escuchando, viendo este video y Dios está hablando a tu corazón, quizás aún no decides cambiar tu vida, aún no decides entregar tu corazón a Jesús, pues ese es el tiempo de salvación. Has escuchado la palabra de Dios el día de hoy, todo lo que Jesús padeció por amor a ti, todo lo que Jesús hizo porque te ama. Ven a Él, ven a Él. Ven a Él, entrega tu corazón a Él y vas a ver que el Señor va a comenzar a hacer su obra en tu vida. Él todo lo hizo para que tú recibieras su gracia por encima de tu pecado. Amén. Y vamos a orar en esta preciosa mañana. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Si hay gente que esta mañana, Señor, está escuchando por primera vez tu evangelio, está escuchando por primera vez las buenas nuevas, Señor, toca sus corazones. Dios mío, que ellos puedan reconocer su pecado, que puedan reconocer su necesidad de un Salvador. Y Espíritu Santo, revela a sus corazones cuánta falta tienen de Jesús. Señor, salva y rescata esas vidas. Tú eres el Dios poderoso que lo puede hacer. Y te damos gracias, Señor, por ese sacrificio tan terrible, Señor. La salvación para que la podamos recibir gratuitamente, Señor. Tú pagaste un precio muy alto, muy
grande, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a ese precio, Señor. Ayúdanos a vivir con ese corazón contrito y humillado, Señor. Te damos muchas gracias, Papito Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Si tú has hecho esta oración, no sé dónde estás escuchando, puede ser que seas en Perú o en otros lados. Busca una iglesia y congrégate. Busca una iglesia y congrégate y que Dios pueda ayudarte. Amén. Que Dios los bendiga mucho y que la paz del Señor el día de hoy nos guarde. Gracias, amados hermanos. Dios los bendiga. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti, Jesús.